lo que es las necesidades de los individuos que forman el equipo, etcétera, etcétera. Sí, mira, ya lo enlazo, vamos a empezar ya a hablar un poco más del juego en sí, ¿no? De distintas cosas, pero quería empezar un poco por el ABP, ¿no? Porque ahora lo que comentabas bueno, de escuchar al jugador, de lo que comentábamos de las ideas que te puede aportar un propio jugador, ¿no? A veces me ha pasado en algún equipo que está, en algún club, de sugerir los jugadores una idea, ¿no? A balón parado, ¿no? Y bueno, a veces pues hay entrenadores que te las compran porque a veces las ideas son buenas y porque a veces no lo son, entonces también eso también pasa y como entrenador pues también tenemos que gestionar si una idea es buena o no. ¿No? Pero cuando la idea es buena y el jugador la sugiere, es como que el jugador se la hace suya. Y dice, Claro, claro. ostras, este córner le he dicho ya al entrenador de hacerlo. Entonces es como, ostras, lo tenemos que hacer bien, ¿no? Me tengo que comprometer a que el córner salga bien. Tú haces el bloqueo, tú haces esto, tú haces aquello, ¿no? Entonces es como que me ha pasado que en algún equipo que cuando la idea de balón parado la sugeríamos nosotros, ¿no? Que el equipo confiaba más en ella, ¿no? Y decía, vamos a hacerla. Y creíamos de verdad en esa jugada, ¿no? Y bueno, ya enlazándolo, también te quería preguntar un poco cómo trabajas tú el balón parado, si te gusta trabajarlo el día antes de partido, que también ha sido una cosa que yo durante mi carrera, ¿no? He tenido distintas formas de trabajarlo, a veces lo trabajas el día -2 y es bastante parado, la gente está poco activa, ¿no? Si lo trabajas con fútbol real, que también he tenido algún entrenador que lo ha hecho, es decir, hacemos un partido y metemos estrategia, o si lo trabajas también a nivel de, pues hay una pequeña transición, es decir, se juega el córner o la falta lateral y se deja una pequeña transición, qué día lo trabajas y un poco, yo sé, porque he visto bastantes clips de tu Andorra que te gustan mucho los corners cortos, de juntar ahí, que también me gusta mucho la idea, ¿no? De juntar ahí a tus 2, 3 mejores jugadores ahí cerca de pico de área, ¿no? Que siempre hablas tú y que combinen, ¿no? Y que acaben buscando ese centro al segundo palo o que acaben buscando un disparo o tal. Y bueno, sí, te quería hacer un poco esta pregunta. Bueno, yo creo que ya no solo en ADP, pero también en ADP, es importante que el futbolista tenga su voz en aquello que pasa durante la semana, ¿no? Porque es lo que comentas. Si el futbolista se siente partícipe de la decisión, aunque haya sido una decisión que tú, como cuerpo técnico, ya evidentemente has orientado, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis? ¿Que es vamos por aquí o vamos por allí, ¿no? Pero evidentemente tú ya has acotado mucho por dónde ellos pueden opinar. Creo que hacer partícipe a los futbolistas de ese tipo de decisiones genera un vínculo de confianza y también un vínculo de responsabilidad. No tengo excusas. Yo he propuesto defender el AVP en zonal puro y no me lo han ordenado. Si me lo han ordenado y Claro. hay un fallo ahí en medio, siempre puedo dar la culpa al que está sentado en el banquillo, pero ahora no le puedo dar la culpa a nadie, ¿no? Y creo que es clave que ellos sean capaces de expresarse con total confianza y sabiendo que no les va a penalizar en absoluto, sino que les va a beneficiar, ¿no? Y que es un beneficio colectivo. Entonces, insisto, ya no solamente en AEP, sino también en determinadas acciones o determinadas situaciones de plan de partido, ¿no? Y luego lo que comentabas, yo creo que la AEP todos lo hemos trabajado de mil maneras diferentes, ¿no? Y creo que ninguna nos ha convencido nunca a nadie, ¿no? Pues precisamente por eso, el no existir las verdades absolutas, ni del día en que lo hacemos, ni de la herramienta metodológica que utilizamos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay equipos que en determinados momentos de las temporadas necesitan una herramienta metodológica y que ese mismo equipo en otro momento de la temporada necesita otra, ¿no? Hay veces que obsesionarse con el ADP defensiva, por ejemplo, porque estás encajando, implica generar mayor tensión, implica generar aún mayor miedo y implica generar o terminar encajando o teniendo esa sensación de más peligro, ¿no? O sea, creo que ahí el entrenador el cuerpo técnico debe nadar, ¿no? Por el equilibrio ese de dar esa importancia que la tiene, evidentemente la tiene mucho, pero de no sobreexcitarse para no generar pues que el futbolista se encoge y empieza a generarle una ansiedad cada vez que hay un córner, un saque de banda o una falta lateral en contra, ¿no? Nosotros en Andorra hemos utilizado varias cosas y varios días, pero básicamente si tuviera que reducirlo, -2, -1 son los días que hemos ido trabajando, -2, -1. Normalmente acciones defensivas y acciones ofensivas, es decir, seguramente más -2 acciones defensivas y más -1 acciones ofensivas, aunque ya a final de temporada, ya en el último tercio, empezamos a hacer en -4
el -4 dividir el grupo y juntamente con los dos entrenadores de porteros, con el entrenador y el asistente de porteros, y con los dos porteros, con los tres porteros, pues dividir el grupo y generar una serie de acciones de área, ¿no? Que tenían mucho que ver con las acciones que puede haber en un balón parado, ¿no? El hecho de meter balones cruzados dentro del área para despejar, a nivel defensivo estoy hablando ahora, ¿eh? Meter balones cruzados de esos de pico a pico que hablábamos para despejar, que tanto nos gusta y tan difíciles son de defender, de detectar amenazas, ¿no? De desmarques a mi cara y detecto amenaza, y aunque en principio no es mi paro, no es mi responsabilidad, tengo que ir porque ese es el peligro más inmediato, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas pequeñas píldoras nos funcionaron en el hecho de ganar cierta confianza, ¿no? Por ejemplo, recuerdo rivales que nos lanzaban balones muy largos de saque de banda, ¿no? Pues generar una serie de píldoras de entrenamiento, pero ya en -4, ya basándose solo en eso, para luego en -2 o -1 ya afinarlas, ¿no? Con todo el equipo, pero ya a partir de ese tipo de conceptos. Y luego a nivel ofensivo, al final se trata de intentar explotar las armas que uno tiene. O sea, si tenemos al mejor lanzador de la categoría y al mejor rematador, los dos mejores rematadores de la categoría, pues seguramente no lanzaríamos ningún córner en corto o lanzaríamos menos córneres en corto. Pero al final en Andorra, por ejemplo, teníamos los jugadores más talentosos, creemos, de la categoría, ¿no? Para jugar esas acciones tanto a pierna natural como a pierna cambiada. Situaciones donde futbolistas tenían la capacidad de meter buenos balones dentro del área, desde esos picos del área, de golpear directamente a puerta, de en ese momento de creatividad jugar una pared, de jugarse uno contra uno, de sacar rápido porque intuían que el rival no estaba preparado. Muchas de esas cosas no venían preparadas por una pizarra con flechas y este es el primer lanzamiento, este es el segundo. No, simplemente se daba la confianza para que el futbolista, desde esas acciones de 3 para 2, 2 para 1, que evidentemente ya sabíamos cómo, intuíamos, porque ya habíamos visto el rival, cómo vendría, si vendría ya con 2 directamente, si vendría con 1 y aparecería el otro. Si solo venía con 1 y el rival prefería proteger el área pequeña y perder ese 2 contra 1, ¿no? Pues a partir de ahí le dábamos ese contexto. Nosotros en Andorra le sacamos mucho rédito a ese tipo de acciones, ¿sí? Y cosa que anteriormente no lo habíamos sacado, con corners directos, con corners más elaborados, con movimientos más estructurados y más de un bloqueo aquí, un bloqueo allá, no éramos capaces, ¿no? Pero al final, en este tipo de acciones se tienen que juntar muchos factores, ¿no? Que el bloqueo sea muy bueno, que realmente aparezca ahí, que el rival haga aquello que tú crees que va a hacer, cuando el rival muchas veces cambia porque evidentemente sabe lo que vas a hacer tú, que el golpeo sea excepcional, que caiga allí justamente, que luego te puedas levantar y que no te bloqueen, que no te agarren. Tienen que pasar muchas cosas. Entonces nos gustaba más esa manera de hacer un poquito más creativa, un poquito más libre y evidentemente mucho más difícil de defender, porque el rival tenía que defender acciones en inferioridad normalmente para no sacar gente del área, ¿no? Y al final, si no, siempre teníamos recurrimos al recurso de una circulación por fuera del área para irnos al otro lado y para meter otro centro. Bueno, creo que eso fue un acierto desde de los encargados, sobre todo del cuerpo técnico de ADP, que analizaron, vieron las necesidades que teníamos este año en Andorra y acertaron de lleno porque conseguimos generar peligro, hacer goles y además el propio futbolista ganó confianza. Ya era un equipo que hacía las cosas bien en ABP, cosa que siempre se había dicho que no hacíamos bien las cosas en ABP, ¿no? No, muy interesante. Al final hay muchas formas de hacer daño en ABP y me quedo un poco con lo que has comentado. Al final el perfil de jugadores que tienes te puede marcar, ¿no? Por ejemplo, pues el Manchester City, que es un equipo que normalmente saca corners en corto, bueno, al final sí tienes jugadores como Bernardo Silva, como Phil Foden, que conectan entre ellos y te acaban sacando un centro desde una zona mucho más peligrosa que un centro desde... Pero tienes equipos como el Liverpool que tienen a Van Dijk y al final pues te sacan un centro de outswing, que se llama en inglés, hacia afuera, ¿no? Para que ellos... O tienes el Arsenal, que se juntan todos en el segundo palo y van a primero con un córner cerrado. Bueno, hay la ABP como ejemplo del fútbol, de que hay muchas maneras de jugar al fútbol, igual que Sí, hay muchas de formas. mucha diversidad, de realmente dar la importancia que tiene, porque la tiene mucha. Evidentemente, estamos hablando de Sí, sí. acciones que van a terminar un partido, ¿no? Un partido, un campeonato, ¿no? No sé, el Arsenal, no sé el año pasado la cantidad de goles que metió desde esa misma estructura y desde estas micro variantes que hacían cada semana, ¿no? Ahora el balón va un poco más pasado, el balón un poco más abierto, ahora me adelanto al primero, ahora no, me espero y viene el de atrás. Bueno, creo que tiene que existir esa creatividad y yo creo que estoy convencido de que en Londres con el cuerpo técnico de Mikel Arteta, seguro que hablaban con los futbolistas, seguro que le recomendaban a los futbolistas porque realmente se sentían muy identificados o esa es la sensación que desde